Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Vamos a esperar que se integren los demás compañeros a esta sala virtual. Por favor, denme un momento. Apagar no, Sí. apagar eso, sí. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Solange. Buenas noches, Rosario. Apenas estamos tres. Seguimos esperando por los otros integrantes de este grupo. El código es 394759 para los que no se han integrado en el grupo.
Ok. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy con el segundo tema que corresponde a los métodos empíricos, los métodos de diseño de pavimento. Ok, acá la tenemos. Vamos a comenzar. Ok. Bueno, acá tenemos segundo tema. Recuérdense que hemos perdido dos clases y hay que recuperarlas. El día jueves, cuando también intentamos recuperar esa clase, se me fue imposible porque tenía compromisos y de verdad que no les pude cumplir. Pero bueno, vamos a ver cómo recuperamos estas dos clases. Hoy no les podré decir porque esta semana la tengo bastante comprometida, pero el viernes decidiremos qué día podemos recuperar esas clases. Muy bien. El tema de hoy se trata sobre el método de diseño de pavimento empírico basado en la ASTO 93 del año 1993. El diseño de pavimento del método de diseño empírico basado en la ASTO. Tenemos mención de el diseño de pavimento rígido, diseño de pavimento flexible y diseño de refuerzo. Vamos a empezar a entender primero lo que es un diseño de pavimento. ¿Qué es un diseño de pavimento? El diseño de pavimento se refiere al proceso de planificación y especificación de las estructuras y materiales que se utilizará en la construcción de carreteras, calles u otras superficies pavimentadas. Nosotros aquí lo que vamos a diseñar es una estructura que va a estar colocada directamente en la superficie del suelo con unas capas de protección para su movimiento, para su flexibilidad y para su drenaje. El objetivo del diseño de pavimento. Este diseño tiene como objetivo proporcionar una superficie durable, segura y funcional. O sea, que la carretera que vamos a diseñar para que luego se construya tiene que ser durable. De hecho, las carreteras son estructuras que perduran en el tiempo. Tiene que ser segura porque allí pasan personas de un país que habitan esa población y tiene que ser bastante segura, ya que ese es el camino que lo conduce a su trabajo, a su vivienda, a su sitio de recreación. Y tiene que ser funcional, o sea, que tiene que cumplir con ciertas normativas para garantizar el correcto funcionamiento y el correcto desenvolvimiento del tráfico que va a pasar por encima de él. ¿Para qué? Para esto todo va a ser para que circule un tráfico vehicular y un tráfico peatonal. Recuerden que también por las vías circulan personas, a veces de manera irresponsable y le echan las culpas al conductor, pero el peatón también tiene su normativa y también tiene sus responsabilidades que cumplir en ese caminar por las vialidades. El diseño de pavimento implica considerar diversos factores, tales como tipo, cantidad de tráfico que soportará la carretera. Tiene que saber qué tipo de vehículo va a circular y la cantidad
de vehículos que va a circular por esa carretera. Ya en las clases anteriores hemos hablado de eso, cómo se estima, cómo se hace algunos cálculos al respecto. Tiene que saber las condiciones del suelo sobre las cuales se va a colocar ese pavimento. Han habido experiencias donde el suelo, a pesar de que la vialidad ha sido diseñada por un recorrido, a la hora de construirla se ha tenido que paralizar o posponer la construcción de la vialidad debido a suelos expandibles como las arcillas y no se puede construir. Eso ha sido una falla en los estudios de suelo que no previeron esa situación. El clima de la región. Las carreteras pasan por distintos climas, están en diferentes países y el clima es un factor importante ya que puede alterar el comportamiento del pavimento dependiendo cuál sea su tipo. La vida útil esperada del pavimento. La vida útil del pavimento es bastante importante. La vida útil de un pavimento es bastante larga. Incluso después de su vida útil, este sigue funcionando, pero a lo mejor se deteriora más rápidamente puesto que no tiene un mantenimiento adecuado luego de haberse considerado que ese es el tiempo que debió cumplir esa vialidad para el transporte de los ciudadanos en sus diferentes vehículos. Además, se debe tener en cuenta aspectos importantes como el drenaje, las resistencias a carga, las capacidades de carga del suelo, la selección adecuada del material como asfalto o concreto. Hay otros pavimentos y pueden ser flexibles y rígidos. Existen más, pero para vialidades o para carreteras de tramos muy largos, estos dos son los más usados. Los ingenieros del pavimento utilizan análisis estructurales y modelos matemáticos para determinar la adecuación del diseño, garantizar la durabilidad y la seguridad del pavimento a lo largo del tiempo. En resumen, el diseño del pavimento es un proceso integral que aborda planificación detallada para la construcción de superficies viales que cumplan estándares de calidad y seguridad. Aquí tenemos diseño de pavimento empírico basado en la ASTO 1993. Vamos a intentar esconder un poco esto. Ok. Fíjense, el diseño de pavimento empírico basado en la ASTO 1993 se refiere a un enfoque de diseño de pavimento que utiliza métodos empíricos, es decir, métodos basados en la experiencia, en la observación de comportamientos pasados de pavimento. La ASTO es una guía, la ASTO 1993 es una guía desarrollada por la asociación que proporciona ciertos métodos para el diseño de pavimento en carretera. La ASTO es una aproximación que se basa en experiencias prácticas y en datos recopilados de carreteras existentes para diseñar nuevas estructuras de pavimento. A diferencia de los métodos mecanicistas que pueden utilizar modelos matemáticos complejos, el método empírico se enfoca en la observación como han funcionado pavimentos similares en el pasado. O sea, se basa en las experiencias de otros pavimentos que han existido en esa zona. Importancia del diseño de pavimento empírico, basado en la ASTO 1993. La importancia del diseño de pavimento empírico, basado
en la ASTO 1993 radica en varios aspectos. Primero, experiencia histórica. Se basa en datos y experiencias recuperadas a lo largo del tiempo sobre el desempeño de pavimento en condiciones similares. Utiliza lecciones aprendidas de pavimentos anteriores para hacer predicciones sobre el comportamiento futuro. Simplicidad y practicidad. Los métodos empíricos son a menudo más simples y prácticos en comparación con los métodos mecanicistas. Esto facilita la implementación y el uso por parte del ingeniero de pavimento en proyectos reales. Enfoque en el resultado práctico. El diseño empírico se centra en lograr resultados prácticos y efectivos. Está diseñado para proporcionar una estructura de pavimento que cumple con los requisitos de carga y tráfico esperados durante la vida útil del pavimento. Uso de parámetros observables. Utiliza parámetros fácilmente observables y medibles como el tráfico, el número equivalente de ejes de carga para determinar la capacidad estructural y el espesor del pavimento requerido. Quinto, adaptabilidad. Esto se refiere a que puede adaptarse a diferentes condiciones geográficas, tipo de suelo, variaciones en el tráfico, permitiendo su aplicación en una variedad de entornos y proyectos. En resumen, el diseño de pavimento empírico basado en la ASTO 1993 es importante porque proporciona un enfoque práctico y eficiente para el diseño de pavimento, aprovechando las experiencias acumuladas para lograr pavimentos seguros y duraderos en una variedad de condiciones. Su simplicidad y adaptabilidad hacen que sea una herramienta valiosa en la ingeniería de carretera y pavimento. Ok, hasta acá hemos hablado un poco de los métodos empíricos. Vamos a nombrar algunos de estos métodos que existen, ¿verdad? Para calcular la capacidad estructural de un pavimento. Entre los métodos que se encuentran para calcular la capacidad estructural de un pavimento, tenemos lo siguiente. Método del índice de servicios de capacidad de carga, ESAL. Este método utiliza el número equivalente de ejes de carga para estimar la capacidad de carga de un pavimento. Se basa en la carga total que se espera durante la vida útil del pavimento. Método de ecuaciones de desempeño. Utiliza ecuaciones matemáticas que relacionan el desempeño del pavimento con factores como el tráfico, las condiciones climáticas y la estructura del pavimento. Estas ecuaciones se derivan del estudio de desempeño de pavimentos anteriores. Número 3. Método de número de repeticiones de carga. Se basa en el número de repeticiones de carga que se espera que experimente el pavimento durante su vida útil. Cuanto mayor sea el tráfico, mayor será el número de repeticiones, lo que afecta a la capacidad estructural necesaria. Cuarto método de espesor empírico. Y este método considera el espesor del pavimento como el principal parámetro de diseño y se establecen valores empíricos para el espesor del pavimento en función del tráfico y las condiciones del suelo. Por último, tenemos el método de capacidad de carga subrasante y este método evalúa la capacidad de carga del suelo subyacente y establece el espesor del pavimento necesario para soportar las cargas previstas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Muy bien.
Seguimos entonces. Estos métodos son empíricos y se basan en datos históricos y observaciones de desempeño de pavimento. Los ingenieros de pavimento utilizan estos métodos como herramienta para estimar la capacidad estructural y el espesor requerido de los pavimentos. Características de los métodos empíricos. Experiencia práctica. Se basa en la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, al observar el rendimiento de los pavimentos existentes en condiciones similares. Datos empíricos. Utiliza datos recuperados de proyectos anteriores, considerando factores como el tipo de suelo, el tráfico, las condiciones climáticas y la calidad de los materiales. Aquí quiero hacer un algo. Fíjense, si nosotros como ingenieros civiles vamos a calcular, por ejemplo, poniéndolo como ejemplo, diferentes a las vialidades, en una estructura, en unas edificaciones. Los propietarios tienen un terreno y quieren aprovechar al máximo ese terreno. El terreno no es muy grande, pero quieren aprovecharlo al máximo. Y en vez de hacer una vivienda de 2 plantas con poco número de habitaciones, deciden que el proyecto sea una edificación de varios pisos. Ok, el terreno tiene las dimensiones adecuadas para realizar una edificación de varios pisos, pero observando alrededor por el ambiente que hay alrededor de ese terreno, se observa que no hay ningún edificio alto, que solo existen viviendas de 2 niveles. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el entorno me va a decir qué características posee esa zona y por la cual no se han construido edificios altos. Puede ser la ordenanza municipal, puede ser que exista alguna institución que no permite que se construya edificios altos, como por ejemplo cuarteles, estaciones de policía, estaciones de bomberos o alguna institución que requiere que no se construya edificios altos por problemas de comunicación. O también puede ser que el suelo que existe en esa zona no es apto para construir edificios altos. Aquí en donde yo vivo sucede eso. Hay zonas que no se pueden construir edificios altos, sin embargo, a la orilla de la playa sí existen edificios de 10, de 15 pisos y eh, existe ahí pareciera que en esa zona no era apta para hacer edificios, pero cuando usted pasa por ahí, todos los edificios que existen son altos, ¿está bien? Y uno pensaría que por ser en orillas de playa no se podía construir esos edificios. Sin embargo, en la orilla de un cerro que existe, no se puede construir, pues pasa una falla, la falla de San Andrés, por acá en esta región de Venezuela. Entonces, para que usted vea, en la falda del cerro no se puede construir, pues hay una falla. Sin embargo, en la orilla de la playa sí se puede construir. Asimismo pasa con las vialidades. Tenemos que ir con estos métodos, que el entorno me dice a mí qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué tipo de tráfico puede circular por allí y qué tipo de tráfico no puede circular por allí. Entonces, en este caso, utilizar los datos recopilados de proyectos anteriores, considerando factores
como el tipo de suelo, el tráfico y las, disculpen aquí, y las condiciones del clima y la calidad de los materiales. Muy bien, seguimos. Curvas empíricas. Pueden involucrar el uso de curvas empíricas que relacionen diferentes parámetros, como el número de ejes equivalentes, la resistencia del suelo y el espesor del pavimento. Pasos del método empírico. Tenemos que para realizar un método empírico necesitamos tener unos pasos. El primero se trata de la recopilación de los datos. Necesitamos saber qué datos son relevantes sobre el suelo, el tráfico, el clima y otros factores del sitio en cuestión. Selección de curvas empíricas. Se eligen curvas empíricas que mejor se ajusten a los datos recopilados. Estas curvas pueden provenir de bases de datos de proyectos anteriores. ¿Sí? Aquí es importante tener un buen conocimiento de la literatura, de los proyectos que existen para poder basarnos en esos datos y en esas experiencias que nos permitan a nosotros tener información válida y importante sobre la zona en la cual vamos a estar trabajando. Tercero, determinación del espesor del pavimento. Utilizando las curvas empíricas y los datos recopilados, se pueden determinar el espesor del pavimento necesario para soportar las cargas previstas y resistir las condiciones del sitio. Número 4, se verifica la adecuación del diseño utilizando factores de seguridad y considerando la experiencia práctica de otros ingenieros. Ventaja del método empírico. Este método empírico proporciona una simplicidad. Disculpe. En este método es un método relativamente simple en comparación con los enfoques mecanicistas más complejos. Segundo, su costo puede ser más económico ya que no requiere modelos matemáticos avanzados ni pruebas de laboratorio costosas. Recuérdense que para realizar una vialidad, algo importantísimo son las pruebas de suelo, ¿verdad? Los estudios de suelo, ya que los suelos para todas las obras es como decir, la materia prima. Son ellos lo que nosotros necesitamos para realizar sobre ella la construcción de las estructuras del proyecto que hemos realizado. El suelo, recuérdense que el suelo es la capa visible de la tierra y es sobre la cual nosotros vivimos. Y el suelo nos sirve a nosotros para muchas actividades. Nos sirve para actividades agrícolas, nos sirve para actividades de minería, nos sirve para construcción de edificaciones, nos sirve para la construcción de pavimento. O sea, el suelo es la parte donde los ingenieros, geólogos y otras profesiones tienen su área de trabajo. Entonces, es importante saber para nosotros los ingenieros civiles, saber qué tipo de suelo, cuáles son los componentes de esa estructura de suelo sobre la cual vamos a consolidar o realizar ese proyecto que hemos realizado. Y es muy importante porque muchas veces no resulta apto para el trabajo que vamos a realizar.
Adaptabilidad. Puede ser aplicado en situaciones donde no se dispone datos detallados o en regiones donde las condiciones del juego son variadas. Ok, eso ya lo hablamos. Desventajas y ventajas de este método empírico. Las desventajas. Las desventajas, perdón. Limitaciones en la precisión. Puede no ser tan preciso como los métodos mecanicistas, especialmente en situaciones inusuales o en proyectos de ingeniería de alta complejidad. Dependencia de datos empíricos. La calidad del diseño depende en gran medida de la disponibilidad y relevancia de los datos empíricos. Menos adecuado para nuevas tecnologías. Puede no ser la mejor opción para diseñar pavimentos que involucren nuevas tecnologías o materiales no contemplados en experiencias pasadas. En resumen, es una herramienta valiosa, especialmente en contextos donde se tiene una amplia base de datos de proyectos anteriores y se busca un enfoque más simple y práctico. Sin embargo, su aplicación puede ser limitada en proyectos más complejos o en condiciones singulares. Para eso se utilizarán otros métodos que no es este método empírico, como el mecanicista. Tipo de pavimento. Fíjense, acá le puse que no es fácil advertir qué tipo de pavimento están bajo las ruedas del vehículo en el cual vamos desplazando e incluso bajo nuestros pies si vamos caminando. Eso no es algo sencillo de determinar. Esto es debido a que no todos los pavimentos que se usan para las carreteras son iguales. Los pavimentos son variados, empezando por el terreno natural como carreteras de tierra. Todavía en esta época, en este siglo tan avanzado y tan violento que estamos viviendo, existen carreteras de ese tipo, sobre todo en los países no tan desarrollados. ¿Está bien? Recuérdense que una de las medidas del desarrollo de un país se basa en sus vialidades. Hay países donde sus ciudades son un caos debido a que primero se construyeron las edificaciones y luego, en base a esas edificaciones ya construidas, se realizaron las vialidades. En Japón, creo que en China o en Japón, hay una autopista, una vialidad, donde pasa por dentro de 3 pisos de un edificio, porque lo planificaron después y ya estaba construido un edificio. Y los dueños del edificio no se quisieron mover y tuvieron que habilitar 3 plantas de ese edificio para que pasara esa autopista. Hay tramos de vialidades donde tiene que hacer un desvío porque en el trazado de esa vía hay una vivienda en la cual el dueño no quiso que se le deshabitara, que lo despojaran de su vivienda. Y tuvieron que hacer la vialidad, pero con una modificación pequeña en esa zona puntual donde el propietario no quiso ceder su vivienda. Y así muchos ejemplos. Estados Unidos tiene una peculiaridad que sus vialidades, por ejemplo, la de los trenes, fueron realizadas primero que la formación de ciudades. Y eso le ha permitido tener una vía de comunicaciones bastante bien planificada.
¿Está bien? Antes uno iba por ejemplo, a España y se podía notar que además que no había muchos vehículos, le estoy hablando de los años 77, 80, ¿está bien? Usted veía que no había muchos vehículos, los habitantes no tenían vehículo o tenía uno. Y para ir de un pueblo a otro, no había caminos ni había carretera. Sin embargo, usted va ahora a España y puede notar cómo el desarrollo en cuanto a vialidad es increíble y es bastante impresionante. ¿Está bien? Bien demarcada, buenas autopistas, buena carretera. Se le ve el desarrollo. Lógicamente, para los años 70 España estaba bastante atrasada. Han pasado 40 años desde entonces y se le ve el desarrollo. Lo dicen las vialidades. Entonces, las vialidades son importantísimas porque no solo se desplazan los habitantes, se desplazan las personas importantes, se desplazan como son sus habitantes. Y no solo sus habitantes, sino los profesionales que le dan vida a ese país. Entonces, si hacemos carreteras que son guillotinas, estamos acabando con la población de una manera bien directa, porque allí es donde pasan parte de su vida. Díganme ustedes el transporte de todo el comercio, de toda la mercancía que, que se mueve en un país. Si no hubieran carreteras, eso no podría existir, ¿verdad? Porque la mercancía, los productos que mueven el comercio se mueven por las carreteras. Muy bien. La diversidad de estos pavimentos se explica mediante diversos factores: la exposición a la intemperie, la cantidad de tráfico que vaya a rodar por esa superficie, el peso y la velocidad que llevan los vehículos, los componentes usados para construir el firme son muy diferentes. Las razones por las cuales existen diferentes tipos de pavimento se debe esencialmente al tema de la seguridad de los conductores que circulen por esas estructuras viales. Cada material empleado para pavimentar una vía tiene propiedades diferentes que aumentan en último término la seguridad de los conductores, algo fundamental a la hora de diseñar cualquier camino por el que circulen los vehículos. Tienen diversos tipos de materiales, lo vamos a ver eh, en las próximas láminas. Seguimos hablando de los tipos de pavimento. Es esencial reconocer que no todos los tipos de pavimento utilizados en la carretera son idénticos. La variación en los compuestos empleados para construir la capa superficial se justifica por las propiedades únicas de cada material, contribuyendo en última instancia a mejorar la seguridad de los conductores. Este aspecto se torna fundamental en el proceso de diseño de cualquier vía destinada a la circulación de vehículos. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Querían preguntar algo? ¿Alguna duda? Lo que diferencia a los distintos tipos de pavimento en cuestión de propiedades, esta es la elasticidad que tiene y la capacidad para deformarse. Esas diferencias vienen de su estructura y los materiales que se usan en su construcción. Los tipos de pavimentos que existen son pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, pavimentos semirrígidos y pavimentos articulados. Ok, fíjense, vamos a hablar de estos dos, pero, por ejemplo, los pavimentos articulados
son aquellos pavimentos que tienen, no son losas, no son losas corridas como tal. Son aquellos pavimentos que están constituidos por adoquines, ¿verdad? Pequeños bloques o bloques de pequeñísima dimensión, como 30 por 20, o perdón, 30 por, sí, póngale 40 por 20, y están colocados sobre una base de arena, conformando algo así como un rompecabezas. Y se usan más que todo en ciudades, en las calles de las ciudades, sobre todo las de las antiguas, como eh, cascos históricos, ciudades culturales, sitios así. Y, por ejemplo, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, España, casi todas las calles y aceras están construidas de este tipo de pavimento. No todas, pero sí la mayoría. Entonces usted ve cómo cuando mira al suelo se ven diferentes puntas, ya que está constituida por muchos eh, piezas de ladrillo, vamos a decir que son como unos ladrillos, pero grandes y muy pesados, muy pesados. ¿Está bien? Entonces, esos son los pavimentos articulados. Lógicamente, estos pavimentos articulados se podrían utilizar en carretera, pero de manera práctica para su construcción quizás no daría muchos resultados. Había que leer cuáles son las ventajas y sus desventajas de su construcción y su utilización. Lo que sí que son bastante fáciles de reparar, ya que lo que hay que hacer es extraer el dañado, que es muy difícil que se dañe, y colocarlo. Sí. Lo que vamos a hablar para vialidades de carreteras son los pavimentos rígidos. ¿Cuáles son los pavimentos rígidos? Los pavimentos rígidos son un tipo de superficie de carretera constituida básicamente por un pavimento compuesto por losa de concreto elaborado con cemento Portland. ¿Cuáles son los tipos de pavimentos rígidos? Los tipos de pavimentos rígidos son simples o armados. Recuérdense que el concreto es una piedra artificial que solamente resiste compresión, y las losas de concreto para carretera sufren cargas que producen flexión, y cuando existe flexión en las losas se requiere una parte de acero que absorba las tracciones y una parte de concreto que absorba las compresiones. Las compresiones en las carreteras suceden en la parte donde los vehículos apoyan las ruedas, y las tracciones suceden en la parte donde la losa hace contacto con el suelo. Se colocan bases Se colocan sobre las capas base o subbase. Las capas base o subbase son capas que van por debajo del pavimento. Una es de un material granular más eh, de, de dimensiones más pequeñas, y el otro de dimensiones más grandes. ¿Está bien? Entonces, tiene una distribución de carga sobre una superficie más grande, estas losas, debido a que posee mayor módulo de elasticidad en relación con el suelo que la soporta, lo que resulta en una menor presión sobre el lecho de la carretera. Esta losa, en estas losas, la flexibilidad es mínima, no son tan flexibles. Por lo tanto, requieren medidas adicionales
como la instalación de juntas de dilatación para poder aquí vamos a ver, pero para poder trabajar en un solo componente y no ocurran dislocaciones entre las juntas de las losas. Entonces, dice aquí que se requieren medidas adicionales como la instalación de juntas de dilatación para soportar las condiciones exteriores. ¿Por qué se ponen esas medidas adicionales como las juntas de dilatación? Para que si lo hacen corrido, si hacen esa losa corrida, además de el tema de la construcción, pueden haber cargas que pueden afectar. ¿Cómo se resuelve ese problema para que esté unida una losa del pavimento con la otra? Bueno, se colocan barras de acero que la permiten que no se separe una de la otra en el sentido vertical. O sea, que cuando usted pase con su vehículo, esos cauchos no hagan ruido debido a un desnivel entre una losa y la otra. Por lo anterior, apenas se usan en las vías pavimentadas en la actualidad. No soportan bien las condiciones del exterior. Son muy resistentes. Eso se debe a que consiste en una capa de hormigón apoyada directamente sobre el suelo. Si vemos eso está al comienzo, no se la puse en este punto, pero las losas rígidas, ellas flexionan con una flecha muy mínima, o sea, en el medio del tramo esa flecha es muy mínima, es como que si fuera una viga, ella no, ella no flexiona tanto, ¿bien? Y son carreteras bastante agradables al paso si es que no están dislocadas una contra la otra, o sea que no hay un desnivel entre ellas, que hay una diferencia este, entre una y otra, y son unas carreteras bien. El problema de estas carreteras, o estos pavimentos, perdón, es su construcción. No es como las otras que se construyen, se pavimentan y en poco tiempo se puede transitar sobre ellas. De hecho, el, la, lo que se ve en las realidades lo demuestra. Que este tipo de losa muy poco se usa. ¿Dónde existen este tipo de losa más que todo? En los puentes, existen en los puentes, pueden existir en los túneles, ¿está bien? En trayectos no tan largos, sí. Estas tienen un tipo de mantenimiento mínimo, pero ya no es adecuado para los estándares de calidad y seguridad actual. O sea, este tipo de vialidades o de pavimento no se están usando mucho en la actualidad. Fíjense, acá no le puse el pavimento flexible. El pavimento flexible, ¿cuál es el pavimento flexible? El pavimento flexible es el pavimento realizado con un tipo de concreto asfáltico. ¿Está bien? Concreto asfáltico es una mezcla de el material de asfalto con otros componentes como grava y este material, a diferencia de los tipos de pavimento rígido, que es el concreto, su modo de aplicar es diferente, es directo, tiene equipos
que permiten que este tipo de trabajo se haga de manera más rápida y más sencilla. En los pavimentos rígidos hay que tener un armado de acero, a veces sí, a veces no, pero lo requiere porque si usted hace una losa de pavimento rígido y no le coloca el acero, seguro que van a producirse grietas o rajaduras en este tipo de pavimento. Entonces, en las próximas clases veremos los otros tipos de pavimento que faltan y cuál es la diferencia entre uno y otro. Para la clase que viene estaremos, además de completar los tipos de pavimentos que existen y algunas características de ellas, vamos a ver algún método de empírico, algunos ejercicios que puedan dejar claro este tema esta semana. Bien, me gustaría ahora que me hicieran alguna pregunta, que me eh, expusieran sus dudas, sus experiencias. Los escucho. Todo está claro, ingeniero A ver, Pastor. un momentico, que no los escuché, disculpen. Dígame de nuevo. Decía que todo está claro, ingeniero, que no hay mayor duda. No hay Yo mayor en lo duda. personal no he diseñado pavimentos. Sé que, o sea, sí, claro que en la universidad nos enseñan todo, pero, o sea, de forma profesional nunca he diseñado pavimentos. Evaluar sí, solo por el Sí. método PSI, no por el IR, porque por el IR es Ah, ok. esta máquina que es costosa, todo, pero lo único que he hecho es Sí, evaluar, pero diseñar no. sí. Fíjense bien, fíjense bien. A ver, de verdad me gustaría mandarles una. Lo que pasa es que, a ver, le doy las clases, lleva mucho tiempo preparar una clase, mandarle todo lo que me gustaría mandarle porque el tiempo es muy corto, pero y además hay unos compromisos, ¿está bien? Pero fíjense bien, a ver, la vialidad eh, está, está conformada por lo que nosotros vemos es el pavimento, la capa de rodadura de un vehículo. En principio, las carreteras eh, son de tierra, hay tierras bastante estables que uno puede pasar por ella y no resbala, si no llueve, ¿está bien? Dependiendo del tipo de suelo que hay. Usted sabe que el suelo hay cuatro tipos, que son las gravas, las arenas, las arcillas y los limos, y la combinación de todos ellos. Ok, está claro. Si nosotros vamos a hacer una vialidad moderna, como la que estamos acostumbrados a transitar diariamente, entonces tenemos la más común, que es la de los pavimentos flexibles, y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Resulta que no requiere armado, no requiere armadura para conectar una con la otra. Y tenemos también la de los rígidos, que es un poquito más complicada, pero se ha usado en distintas oportunidades y en diferentes tramos. ¿Cuál es el problema con los pavimentos rígidos? Pues que hay que, como toda estructura de concreto, hay que armarlo y hay que vaciarlo y darle 28 días para que ese material fragüe y tenga la capacidad mecánica de resistir todas las cargas que van a actuar sobre él. Eso está clarito.
eh, recuérdense que cuando diseñamos en concreto, nosotros tenemos que saber que ese material tiene que tener una resistencia, por ejemplo, 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y se tiene que saber cuáles son las cargas para poder determinar ese valor de su esfuerzo. O sea, esa es la resistencia de ese concreto. Ok, ya el del pavimento es otra experiencia, pues, es otro tema, porque el asfalto, el concreto asfáltico, él no necesita un armado, viene un camión volteo, una volqueta esta que contiene material, llega al sitio, lo derrama sobre una máquina, no me acuerdo cómo se llama, y esa máquina va esparciendo las capas de concreto asfáltico La a finisher, medida que va. Ah, sí, la finisher. esa finisher, exactamente. Y entonces ella va caminando y va dejando su capa de asfalto eh, establecida, y atrás va una motoniveladora, una planadora de esa que va conformando esa vialidad. Y después hay una máquina que tiene varias ruedas que también va conformando esa vialidad. Y bueno, ya esparciendo ese material, ya le están cargando peso, peso bastante elevado a esa vialidad. Y ya queda lista para que el tráfico pueda circular sobre ella. Lo único que le faltaría ahí sería la demarcación. ¿Está bien? Que ya ese es el trabajo final. Entonces, fíjense bien, hay que estimar la base y la subbase. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ese pavimento perdure en el tiempo, debido a que hay que tomar en cuenta el drenaje, y que en esa estructura le va a caer nieve, le va a caer lluvia, y pueden afectarla debido a problemas ¿cómo es que? De cedencia debido al agua. ¿Está bien? Fíjense, hay experiencias donde a orillas bordeando eh, cerros, bordeando elevaciones, existen levantamientos del pavimento. ¿Por qué? Porque cuando vienen las lluvias, los drenajes, las cascadas, pueden entrar por debajo de la superficie del pavimento y elevar. En vez de hacer hundimientos en la vía, lo que hacen es elevaciones. ¿Está bien? No sé si han visto esos casos donde el pavimento se ha elevado y en vez de depresiones, crean elevaciones. Entonces, bueno, ya veremos cómo se calculan esos pavimentos de concreto asfáltico que son flexibles, y cómo calcularíamos los pavimentos rígidos que son de concreto. ¿Está bien? Y ahí lo dije, el cemento que se usa para estos cálculos es el cemento Portland por sus características. Es el cemento que más se utiliza en la construcción de edificaciones y vialidades. ¿Está claro? Ingeniero, me queda solo una duda. Dígame. Bueno, como les decía, o sea, profesionalmente no he hecho diseños de pavimentos. Los he hecho así solo como estudiante para practicar, Sí, pero sí, siempre he usado el método empírico. Ahora, he sí, visto proyectos en donde utilizan bastante el método racional, sobre todo sí, los últimos proyectos que he visto,
los que son con base cementada utilizan bastante el método racional. Ahora, ¿en qué Sí. punto sería más recomendable utilizar el método racional y en qué punto utilizar el método empírico? Porque entiendo, bueno, tal vez me equivoco, que el método racional también evalúa las deflexiones que se producen en los pavimentos. Entonces, Sí. ¿en qué punto utilizaría el uno, el otro? ¿Cuál es más conveniente? Tal vez el método empírico ya no sea tan competitivo. No sé, de pronto, si es que en ese Mire, sentido. vea. Sí, sí. Fíjese bien. Si usted va a empezar, si usted va a empezar por ejemplo, eh, si va a empezar una vialidad en una zona de nuevo desarrollo, que no tiene referencia de ninguna carretera que pase por la zona, si no tiene ningún dato comparativo con respecto a las características del suelo y de la vialidad que va a realizar en esa zona, pues se consideraría mejor un método mecanicista, ¿verdad? Pero si usted va a realizar una vialidad en una zona conocida, donde tiene los datos a mano, tiene toda la información de la población de que hay una carretera de tierra y esa carretera de tierra no le sale hueco, no tiene problema, pues allí podría usar un método empírico. ¿Está claro? Ya eso lo vamos a ver cuando estemos utilizando cada uno de los métodos y ahí le diré cuál es la importancia en comparación con el otro, de cuál es las ventajas de este método en comparación con el otro. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, ¿sí vamos a ver también el método racional en este curso o solamente el Sí, empírico? sí, el mecanicista, sí. Vamos a ver el Ah, ya, mecanicista también. chévere, ¿Está bien? chévere. Sí, 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 más bien está chévere, bien. mejor, muchas gracias. Sí, bueno, a su orden. Otra pregunta, por favor. Somos 12 aquí en esta sala. Las muchachas, ¿alguna pregunta? Solángel, Daniela, Rosario. ¿Está claro todo? Chicas, no tengan pena de hablar, por favor. Claro, ingeniero. Sí, está bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, una cuestión, fíjense, de verdad, oye, me da pena con ustedes porque, a ver, hoy, como le dije, hablé con la coordinadora y le dije que por favor me dijera dónde hallo los links, porque se guardan en el Drive, pero no sé dónde conseguirlo para pasarle los links de los videos que hemos hecho. Claro, pero tengan una cosa clara. No quiero que estén diciendo que la información no la tienen, que no. Yo sé que, a ver, que ya llevamos 2 semanas y no les he mandado información para que puedan estudiar, pero con los temas que hemos dado han podido haber investigado un poquitico, leer un poquitico sobre lo que hemos visto, que ya saben que son volúmenes de tráfico de volumen y todas esas cosas han podido investigar un poquitico. Pero yo no le voy a hacer ninguna evaluación a ustedes así de sorpresa, ni mucho menos sin haberle dado alguna herramienta para que ustedes vayan a la presentación de esas evaluaciones. ¿Está claro? O sea, que no es que van a pagar, van a estar viendo un curso y no van a poder salir bien en las evaluaciones porque no tienen aquí no hay ninguna mala intención, aquí lo que hay es gana de aprender y aprendemos todos a la vez que vemos esta clase. ¿Está bien? A veces nosotros los profesores aprendemos más que los alumnos cuando damos una clase. Bien,
Por eso es bueno que las clases a veces sean en vivo no, sino directo, presenciales, porque el feedback que existe es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, de verdad que es poco tiempo, eh, lo necesitamos para la clase, para ver el contenido, pero bueno, ya le mandaré, voy a intentar mañana mandarle toda esa información y ya hablaré con esta persona, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero les prometo que para mañana tienen esa información para que empiecen a hacer la evaluación ya esta semana, el fin de semana, y me la entreguen la otra semana. No es de hoy para mañana que me van a entregar los resultados, sino que tendrán su tiempo prudente. Claro, así que no se me pongan nerviosos, que no van a salir mal. Díganme. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, si se mete a la página directamente del Zoom en el internet, ahí ingresa su correo y su contraseña y ahí están las clases pregrabadas, los links y puede Ajá. compartir. Entonces, disculpen para ver. Yo le envío, si desea, el link del Zoom del internet y ahí solo pone iniciar sesión y revisa ahí. Ok, ok, está bien, está bien. Y entonces les digo para que ustedes revisen Sí, también. porque se graban en Sí, la nube en generalmente. la nube, sí, aquí está grabado en la nube. Sí. Exactamente, sí. Tengo la primera, que, a ver, no quise grabarlo en la nube y la grabé en mi máquina, pero se la estaba enviando. Intenté enviársela a esta coordinadora, pero no cargó, de verdad que no. Entonces hablé con mi hija que me hiciera ese favor, sabes que mi hija también no anda ocupada y no, pero le dije hoy que por favor me hiciera ese envío y me dijo que me lo iba a hacer, pero total que hoy no lo pude hacer, pero mañana, por favor, denme un chancecito esta mañana para mandarle toda esa información y se pongan al día en cuanto al primer tema. Ya estamos comenzando el segundo y bueno, ya tendremos, le mandaré la información cuando la termine para hacer la otra evaluación. Nos quedaría Esa- después, para la semana que viene, el tercer tema. Díganme, Otra pregunta. Aparte de los díganme. links de la clase, nos pasaría también las diapositivas. Sí, les paso las diapositivas, claro, sí. A lo mejor, bueno, vamos a ver, porque de verdad que no, en mi internet no es muy rápido, ¿verdad? No tengo mucho mega. Traté de hacerlo, pero me dice la compañía telefónica que, que es muy vieja la tarjeta y no tiene capacidad para más megas. ¿Está claro? Y entonces, si vamos a intentar pasárselo a ustedes y por favor que me hagan la la consecución de pasárselo a los otros compañeros para ver si todos logramos pasarlo rápido. ¿Está bien? Si se me es rápido para mí, yo se lo paso a cada uno personalmente. Si se me complica, yo le aviso para que me ayuden con eso. Sí, por favor. Sí, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra información? Pero yo de mi parte, había estado solicitando los links de las clases porque a veces me es complicado porque aquí en Nicaragua apenas son las clases inician a las 5:30 y me es un Ajá. poco complicado pues estar al pendiente porque aún no he salido del trabajo. Me conecto pues porque sé que las asistencias son indispensables y son Sí, valoradas, pero a veces sí. no logro atender del todo la clase. Claro, claro. Entonces, ya la complemento con los links que quedan de las clases pregrabadas. Es por Claro. eso, pues, de que me es muy, muy útil la clase. Sí. Sí. Recuérdese, Marvin, que se lleva la asistencia, ¿viste? Y la revisan la- los coordinadores de este programa.
¿Yo? Sí, Sí, así es. Yo trato de conectarme siempre, por lo mismo, pues, pero ya complemento en sí la sí. información con las clases pregrabadas. Sí, cualquier cosa, usted me avisa, puede entrar un rato al final, pero necesito que por favor, que por lo menos al final, para que llenen la encuesta, ¿sabe? La semana pasada la encuesta estuvieron 10 personas, pero de verdad la llenaron como 6. No sé si algunos de los que están aquí no la llenaron, pero bueno, no importa. Lo que hay es lo que hay. ¿Está bien? Sí, pero tenemos que tratar de, por lo menos para que no los afecte, pues, porque yo le puedo poner la asistencia, pero no sé si la revisan, y entonces no puedo hacerlo, pues, no puedo hacerlo. Usted me puede decir, profe, no voy a asistir y me pone la asistencia. Yo lo haría con todo gusto, no, el que sale perdiendo es usted, ¿entiende? Pero no es válido porque aquí se registra todo, pues se registra todo y no puede hacer una sección con alguien. Yo sé que los tiempos no son. Por ejemplo, aquí en Venezuela son las 9 de la mañana. Para usted, perdón, las 9 de la mañana. Mire, las 9 de la noche. Para usted deberían ser como las 7, ¿verdad? Me imagino. Sí, así es. Así es. Entonces, a lo mejor si yo empiezo aquí a las 6 de la tarde o ya empezando la noche, para usted son las 4 y usted todavía está en el trabajo y no puede asistir. Eso lo entiendo correctamente. Sí. De todas maneras, no se preocupe, pues yo paso toda esa información. ¿Alguien más? De acuerdo. Gracias, ingeniero. De nada, pues. Estamos a la orden. Sí. ¿Alguien más tenemos ahora? Vi en algún momento que estábamos 12 personas, una, dos, tres. Aquí tengo a Jonathan, a ver, tengo a Jonathan, a Renber, a Pablo, a Nicolás, a Sebastián, a Marvin. Tengo a Rosario, tengo a Solángel y tengo a Daniela. Tengo 10 personas, no sé si me falta otra, no, todavía no me he aprendido bien todos los nombres, me conozco casi todos, pero no sé si somos 10 o 11, no sé, tengo que revisar, pero creo que eran 10. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno. De seguro me falta uno que no lo detecto aquí, pero está en la lista. Claro. Entonces, bueno. Si no hay alguna otra pregunta, les voy a colocar la encuesta para que sea llenada. Vamos a mostrar las encuestas. Allí les va las encuestas. ¿Las pueden ver? Si las pueden ver. A ver, creo que ya va. Vamos a ver. Sí, ahí creo que ya está la encuesta. Por favor, participen todos. Cuando vayan terminando, si no tienen alguna otra pregunta, se pueden ir y nos vemos para el viernes, si Dios quiere. Ingeniero, tal vez nos Diga, podría mostrar compartir la pantalla de la lista para ver que esté todo en orden. déjeme buscarla y se la muestro. A ver, déjeme buscarla y se la muestro, porque la tengo en PDF, no, la tengo yo en un Excel. No las he pasado aquí en limpio, pero si ustedes quieren saber sus asistencias, ya sea, se los agradezco, por favor. Les agradezco que me escriban al privado y me pregunten el número de asistencia y sean bien honestos y me digan si han venido o no han venido, para no tener problemas ustedes ni yo con las autoridades de este curso.
Ya les voy a mostrar, la asistencia la asistencia no, la lista de, de esta, de esta, de este curso. Ya se lo voy a mostrar. A ver, mire. Déjenme ver si es esta. Espera un momentito. A ver, compartir. No sé si pueda compartirla teniendo allí la encuesta. Fíjense, ve, a ver, los que tengo aquí son Daniela Bardés, Rosario Villasante, Aber Nicolás Pozo, Jonathan Perea, Pablo Mita, Remberto Huanca, Jessica Mamani, Catherine Solange Delgado, Marvin Brandon y Sebastián Astudillo. Creo que me falta aquí Jessica, me falta Jessica. Sí, me falta Jessica Evelyn, ¿cierto? Entonces, todos los que nombró ya estamos anotados como que pues, asistimos hoy, ¿verdad? Sí, todos están. La que Ya, me chévere. falta es Jessica. Jessica creo que estuvo, pero se fue, creo. Porque eh, de todas maneras consultaré con ella a ver si estuvo o no estuvo. Pero aquí, según lo que tengo aquí, están todos. Mire, vea, se los nombro. Daniela, Solange, Rosario, Malvin, Sebastián, Nicolás, Pablo, Remberto y Jonathan. Pero me falta Jessica. Jessica no la veo. Daniela, Sí, Rosario, ingeniero. Remberto. Listo. Gracias. Bueno, Una a buena la noche. orden. Buenas noches. Que le vaya bien. Sí. Buenas noches, gracias, señor. Buenas noches. Que tengan feliz noche. Me falta Daniela. Creo que me falta Daniela y Pablo. Ok. Ya me han mandado aquí el link para lo que me comentaron en clase sobre los videos y las otras informaciones. Buenas noches, Pablo.